nos vamos al tren. Primera vez, Juliana, viaja en tren. Primera vez. Se ve Ollantaytambo, las ruinas. Y vamos a subir hasta allá. Ay, me canso. Bueno, vamos. Pero la altura me mata. Ay. El día antes de ir a Machu Picchu, decidí pasar un día en este hermoso pueblo Ollantaytambo, ya que era una parada obligada para tomar el tren y dirigirme a Aguas Calientes, o también conocido como pueblo Machu Picchu. En este video te enseño un poquito de los lugares que puedes conocer en este hermoso pueblo y te recomiendo que pases un día si lo puedes hacer. Y más adelante también te contaré de qué fue lo que me arrepentí y qué hubiera hecho diferente si hubiera sabido esto antes. Y también te enseñaré cómo llegar a la estación del tren, ya que si vas a Machu Picchu y tomas el tren, esa será una parada obligatoria que tendrás que hacer. Buenos días, nos vamos a Ollantaytambo. Nos estamos dirigiendo a la estación Pavitos para tomar los buses, los carros, autos para Ollantaytambo. Les voy a enseñar dónde se encuentra, así que empecemos. Ok, acá está la estación. Pero ya estamos, pregunten nada más, todo el mundo sabe dónde está. Y hay un montón de buses. Ollantaytambo es uno de los pueblos más importantes del Valle Sagrado de los Incas en Cusco y es el paso obligado antes de llegar a Machu Picchu. Aquí se encuentra la estación del tren. Yo te recomiendo no saltearte este pueblo a visitarlo, ya que es un hermoso pueblo. Ollantaytambo es el único pueblo inca que continúa habitado. Sus calles de piedra conservan la arquitectura incaica combinada con templos y plazas coloniales. Se presume que fue el Inca Pachacútec quien mandó a construir Ollantaytambo. Ollantaytambo se conoce como la ciudad inca viviente. Llegamos al pueblito de Ollantaytambo. Nos ha demorado solamente hora y media y nos han cobrado el pasaje en esa scooter con 10 soles. Nada más, que nos pareció bien barato porque nos dijeron que podrían cobrar entre 15 y 20 soles. Pero cuando llegas a la estación de Pavitos todo el mundo se pelea. Hay un montón de carros que quieres que suba. Así que nos cobraron 10 soles y se demoró una hora y media puntual. ¿No? Ahora nosotros vamos a recorrer un poquito de este pueblito porque en nuestro tren hemos conseguido el tren local y no sale hasta las, creo que 9 de la noche. Tenemos tiempo todavía. Así que vamos a almorzar acá, tomar un menú, hacer un poco de hora. Y bueno, ¿no? Yo me siento un poco mal también porque, no sé, estoy un poco mal del estómago. Anoche estuve un poquito mal, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar a hacer esto. Ok. Esta es la plazuelita de Ollantaytambo. Los carros te dejan ahí, ¿no? Y todo alrededor de la plaza tienen restaurantes y también tienen algunos hoteles y también para comprar un montón de souvenirs, ¿no? Acá nos ha dejado el bus, el colectivo que hemos tomado desde Cusco y para ir a las ruinas de Ollantaytambo están para allá. Hay que subir un poquito, caminando unos 5 minutos más o menos, y ahí entras y ahí puedes subir las ¿cómo se llama? El sitio arqueológico. Mira, esta es la plazuelita, rodeada de montañas. Y allá, queremos subir allá, vamos a ver si podemos hacerlo dentro de un ratito. Son como unas ruinas que nos han dicho que es como un frigider, que era como un frigider, un almacén. Se guardaba comida allá en lo alto, porque en lo alto corre mucho aire y mantenía la comida fresca. Sí, siguen caminando de acá, de frente, y ahí están para las ruinas de Ollantaytambo. Es un pequeño pueblo. Todo eso tiene souvenirs.
y los colectivos que vienen de Cusco. Pregunté, me dijeron que el último colectivo que sale para la ciudad de Cusco es a la hora que viene el último tren, que es a las 11:30. ¿No? Recogen pasajeros y ya no hay más, ¿no? Este es el mercado artesanal de Ollantaytambo, que es muy bonito y se encuentra a la entrada del centro arqueológico de Ollantaytambo. Encuentras todo tipo de productos típicos y artesanales del Cusco. El complejo arqueológico de Ollantaytambo fue un centro militar, religioso y agrícola. Durante la invasión española en el siglo XVI funcionó como fortaleza del ejército manco inca, que se enfrentó al ejército de Hernando Pizarro. Como resultado de estas, muchas edificaciones fueron destruidas. Sin embargo, hoy todavía se pueden apreciar sus construcciones imponentes, como el Templo del Sol, el recinto de las 10 hornacinas, los baños de la Ñusta y más. Si decides pasar un día en el pueblo de Ollantaytambo y también vas a hacer el tour del Valle Sagrado VIP, no cometas el error de visitar la zona arqueológica o las ruinas de Ollantaytambo durante el tour del Valle Sagrado VIP. Yo lo haría durante mi visita exclusiva al pueblo de Ollantaytambo, ya que puedes tomarte el tiempo que tú desees en pasar y conocer estas ruinas. En el tour del Valle Sagrado es muy limitado el tiempo y una vez que entres y uses el boleto turístico ya no podrás volver a usarlo, ya que solamente lo puedes usar una sola vez por cada visita. Esto es algo que me arrepiento haber hecho. Si hubiera sabido, hubiera visitado las ruinas de Ollantaytambo durante mi visita a este pueblo. También te recomiendo que visites el centro arqueológico antes del mediodía, ya que después del mediodía comienzan a llegar los buses repletos de turistas. Si no sabes en qué consiste el tour del Valle Sagrado, tengo un video explicándote todo sobre eso y te lo voy a dejar en la cajita de descripción y al final de este video. Aquí estábamos en camino a subir las ruinas que se encontraban en la parte de arriba. Vamos a subir a las ruinas. Oh, no drones. Allá se ve Ollantaytambo, las ruinas. Y vamos a subir hasta allá. Ay, me canso. Bueno, vamos. La vista desde arriba. No me sentía muy bien. Me sentía muy débil y estaba deshidratada, ya que la noche anterior no había dormido nada y estaba muy mal del estómago. Así que no me dio el físico para subir a esas ruinas. Tendré que volver algún día. Hasta arriba. Quería ir allá hasta arriba. Pero la altura me mata. Ay. La altura me mata. Nos dijeron que estas ruinas eran unos refrigeradores de los incas, ya que a esa altura de los cerros, sobre todo en la noche, el aire es muy fuerte y la temperatura baja bastante, haciendo que los alimentos se conservaran a una temperatura baja. ¿Quieres una foto así? Está bonito, ¿no? Sí. Mira, allá van por este callejoncito como 1, 2, 3 cuadras. A la izquierda hay una entrada, como un portón. De ahí es la entrada para subir a esas ruinas arriba.
Bueno, solo llegué hasta la primera casita, pero algo es algo, ¿no? La altura me mata. Si llegan a ver allá arriba esa montaña, pero hay acá unas ruinas, acá hay otra y acá hay otra. Nosotros pues solamente llegamos hasta la más bajita. Yo quería subir hasta esa, pero ya no. El camino está un poco difícil. Más que nada la altura me mata, ¿no? Y la mayoría de la gente llega hasta acá nada más. He visto muy pocos acá y acá, ¿no? Pero al menos ya intentamos. Vamos a esperar hasta que salga el tren. Nuestro tren todavía sale como a las 8:30 de la noche, el último tren. Tenemos que esperar nada más y de ahí les voy a enseñar la estación. Es la misma acá tanto como para el tren turístico como para el tren local. Aquí aprovechamos para almorzar y comimos un menú de 10 soles. Sí, encuentras muchos menús o que son como combos económicos entre 10 y 15 soles y también los restaurantes venden comida. Luego fuimos al mercadito que se encuentra casi al costado de la Plaza de Armas y compramos agua, fruta y algunos snacks para llevar al pueblo de Aguascalientes o pueblo Machu Picchu, ya que nos dijeron que todo allá iba a ser muy caro. Es algo que pueden también ustedes hacer para economizar. Yo te recomiendo que pases un día aquí. No necesitas dormir acá, pero puedes pasar un día entero aquí. Ok, la estación está de la Plaza de Armitas, de la Plaza de Armas de acá. Van a irse de frente, el lado derecho de la Plaza de Armas, mirando hacia las ruinas de Yaitatambo. De frente, la primera entrada a la izquierda, y de ahí van a ir todo de frente. Ahí está la estación de los trenes. Esta es la estación para todos, tanto como para el tren turístico como para el tren local. Sí. Ya estamos llegando a la estación y vamos a tomar el último tren. Qué bárbaro, para llegar a Machu Picchu es toda una aventura. Bus, tren, bus, caminar, subir. Y hay que sacar los tickets con no sé cuánto tiempo de anticipación. Baños acá para comer. Felizmente hemos tenido suerte y hemos conseguido el ticket, pasaje local. Ahí está, para comer, hay gente esperando, está haciendo un poco de frío. Adentro dijo, tenemos que ir dentro de la estación para los que ya tienen ticket. Vamos a... Ok, nos vamos al tren. Primera vez, Juliana, viaja en tren. Primera vez. Ay, más perritos. Y la dejarán en el hotel, me imagino, porque ellos no pueden ir a Machu Picchu. Este es el, sí. Sí, el tren local. Sí. ¿Y cómo sabes cuál es cuál? Su salto. Ay, Dios. Yo que tengo piernas chiquitas. Piernas chiquitas. 5 y 6. Al fondo. Ay, permiso. Esta Juliana ve en su tren, primera vez. Y mañana es su cumpleaños. Llegamos a Machu Picchu, pueblo. Ya tenemos, gracias.
Llegamos a las 11 de la noche y mañana nos vamos al Cusco. Bueno, y acá está Aguascalientes de noche. Vamos a llegar al hotel a dormir y mañana tempranito tengo que levantarnos.